Considero que verdaderamente esta respuesta de Milka Chulina es de las mejores que ha pasado por la historia del concurso de Miss Universo. Sorry, no proyectaba eso. O sea, la que se veía más insegura, la que se veía menos plantada, la que se veía más nerviosa, era ella. Fue inclusive hasta redundante, y la manera en que lo dijo fue como si le diera flojera responder. Yo no hubiese votado por ella, pero el jurado le gustó quizás esa manera de demostrarse que ella tenía. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. Feliz como siempre de compartir con ustedes, feliz de la receptividad que está teniendo el canal, recibir sus comentarios, sus felicitaciones y bueno, hacemos lo posible porque ustedes disfruten de nuestro contenido y para ello es muy importante, nos ayuda muchísimo que ustedes se suscriban al canal, que además es gratis, compartan el video, hagan sus comentarios, nos den like. Es la mejor manera de poder seguir brindándoles a ustedes mucho y mejor contenido en nuestro canal. Hoy vamos a hacer una revisión de la ronda de preguntas de Miss Universo 1993, otro episodio de estos que hemos llamado ¿Quién respondió mejor? Una edición sumamente polémica, a pesar de que han pasado tantos años, sigue siendo polémica a través de los comentarios que hace la gente en redes sociales, etcétera, etcétera, porque fue un año en donde realmente el resultado fue un poco inesperado. Hubo mucha polémica en Venezuela, por ejemplo, con otras situaciones que se presentaron en ese concurso, por la participación de María Conchita Alonso como jurado, por el vestido que usó nuestra representante, en fin, creo que es una de las ediciones de Miss Universo más conflictivas en ese sentido. También el hecho de que la representante local, la mexicana, no clasificara, y eso generó una reacción muy fuerte de parte del público en el Auditorio Nacional. En fin, fue una edición maravillosa, espectacular, pero que trajo mucha cola, como decimos nosotros, a los años e inclusive las décadas siguientes. Hoy nos vamos a detener en la ronda de preguntas de las 6 finalistas. En aquel momento eran 10, de las 10 pasaban a las 6 y de 6 pasaban a 3. A esas 6 se les hacía una pregunta que era diferente para cada una de ellas. Cada una tomaba el nombre de un jurado y el jurado de viva voz le hacía la pregunta durante el concurso. La primera en responder en esa ocasión fue Miss Venezuela Milka Chulina. La pregunta se la hizo Pamela Dennis, una pregunta que creo que es muy buena, una pregunta muy pertinente. Siempre me parece interesante que las candidatas a un concurso como Miss Universo tengan la posibilidad de compartir con el público qué es lo que más les preocupa sobre la situación de su país, qué es lo que más les interesa sobre la situación de su país, y en este caso la pregunta iba más o menos por ahí, por esa línea. Le preguntaron ¿cuál es el cambio más importante que está teniendo lugar en tu país en este momento? No es un cambio, es una reafirmación. Nosotros los venezolanos, cuna de la democracia de Sudamérica, reafirmamos y convencemos al mundo de que una vez más nosotros los venezolanos tenemos bien plantadas la democracia y se lo queremos demostrar a todo el universo. Estoy seguro de que muchos venezolanos incluso no saben que justo el día anterior, si mal no recuerdo, o el mismo día, había sucedido en Venezuela algo muy significativo desde el punto de vista político. Teníamos varios años viviendo una situación bastante complicada, bastante convulsa a nivel político, pero el día anterior o el mismo día, la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, lo que es hoy día el Tribunal Supremo, había dictado una sentencia según la cual había mérito para enjuiciar al presidente de la República de aquel entonces, el presidente en ejercicio, que era Carlos Andrés Pérez.
Este es un tema que no nos corresponde analizar porque este no es un programa de derecho. Les hago la aclaratoria y comparto con ustedes que yo soy abogado penalista, y mi tesis de posgrado fue justamente sobre el caso de Carlos Andrés Pérez, desde el punto de vista jurídico, por supuesto. Lo cierto es que la gran noticia a nivel nacional e inclusive a nivel mundial y continental era el enjuiciamiento al presidente de la República en ese momento. Milka, que tenía tiempo sin estar en Venezuela, unos días por lo menos, desde que empezó la concentración del concurso, entiendo, le había hecho seguimiento a esa y a otras noticias, porque bueno, yo creo que no es secreto para nadie que Milka siempre ha sido o fue una de las Miss Venezuelas más profesionales, más dedicadas, más concentradas en su papel de Miss. Y además era una estudiante de estudios internacionales en los primeros semestres, pero se nota que a ella le interesaban esos temas y los manejaba con cierta habilidad. Lo cierto es que ella confiesa años después que la pregunta la tomó por sorpresa porque, según dice, les habían dicho que no les iban a preguntar nada de política, y en realidad no le preguntaron nada de política. Lo que pasa es que efectivamente en Venezuela se estaba viviendo un momento político muy cumbre y era muy difícil no hablar o no pronunciarse sobre lo que estaba pasando en un momento como ese. Yo no sé qué piensen ustedes. Cada vez que yo hago un programa de este corte analizando las rondas de preguntas de Miss Universo, hay mucha gente que dice, ay no, tú siempre estás parcializado, tú siempre dices que Venezuela es la mejor, y no es cierto. O sea, yo he dicho lo que percibo y lo que aprecio desde el punto de vista profesional, porque bueno, soy profesor de oratoria también y he preparado a muchas muchachas para concursos de belleza a nivel de desenvolvimiento oral, pero en este caso, y sin que me quede nada por dentro y sin que eso sea producto de nacionalismos irracionales, ni mucho menos, considero que verdaderamente esta respuesta de Milka Chulina es de las mejores que ha pasado por la historia del concurso de Miss Universo. Era una pregunta que pudiera haberse resuelto de una manera mucho más trivial, de una manera mucho más trillada, vamos a decirlo así, y sin embargo Milka, que sí, probablemente tenía algún tipo de preparación para hablar sobre esos temas en el caso de que se lo preguntaran, dio una respuesta magistral, no solamente por su contenido, sino por su forma. Bueno, Milka además tenía una capacidad discursiva muy interesante y muy particular. Era de esas misas que tenían esa vena de líder, de político. Entonces, lo que ella respondió verdaderamente era una respuesta muy atípica. Muy pocas veces las misas se atreven o se aventuran o se animan a hablar de política en una respuesta. Ahora menos que nunca. En aquel momento era poco frecuente, ahora es casi que prohibido que las misas hablen de política, sobre todo en Venezuela, y sin embargo ella no le tuvo miedo a afrontar ese tema, a hablar de un concepto y de un valor tan importante como lo es la democracia, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. Lo dijo de una manera, con una firmeza y con un histrionismo maravilloso. Sé que realmente es una respuesta para 9.9. Yo siempre he dicho, viendo el concurso de Miss Universo 93, que mucha gente habla de que María Conchita Alonso le dio puntuaciones muy bajas en el desfile en traje de baño, no sé qué. En realidad, donde verdaderamente sí considero que María Conchita fue súper injusta fue en esta ronda, porque la respuesta de Milka era para una puntuación altísima, como efectivamente la obtuvo. Así que yo sinceramente considero que fue una respuesta impecable. Luego vino Miss Estados Unidos, Kenya Somermore, quien tuvo la mala suerte de tener que enfrentar en esa noche los abucheos y las pitas del público mexicano, que bueno, yo no soy mexicano, pero entiendo que siempre hay
riñas y fricciones entre dos países que son vecinos y que son limítrofes y que han tenido tantos problemas históricos, sobre todo desde el punto de vista migratorio. Entonces, suele suceder que el público mexicano no es muy simpático ni muy agradable con las candidatas norteamericanas cuando el concurso Miss Universo se ha hecho ahí, cosa que me parece que no debe ser, porque ahí tú no puedes cargar con lo que políticamente ha ocurrido en tu país. Tú eres un individuo que estás representando una banda, pero eres un individuo. No creo que merezca la candidata cargar con ese peso, pero bueno, así fue, y ella muy estoicamente siguió adelante y se mantuvo dentro de la noche del concurso de Miss Universo. La pregunta se la hizo Lupita Jones, que también, bueno, fue objeto de un tremendo abucheo por parte del público, porque bueno, la culpaban de que la candidata mexicana no había clasificado, cosa que es absurda porque eran 9 jueces. Entonces, la pregunta fue una pregunta que frecuentemente se ha hecho en distintos concursos de belleza, pero que a mí me parece una muy buena pregunta. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida y qué aprendiste de él? Vamos a escuchar la respuesta para analizarla. El momento más difícil de mi vida fue cuando era niña, no podía comunicarme con mi abuela, que fue la que me crió. Los niños se pierden mucho en las circunstancias. Bueno, yo creo que esta fue una respuesta bastante franca. No era quizás un tema tan interesante. Pero después de crecer, me di cuenta que eso a lo mejor fue lo mejor que me pudo haber sucedido en la vida. Tuve que aprender a comunicarme con mi abuela y hoy en día ella es mi mejor amiga. He aprendido de esa experiencia y continuaré siendo la mejor amiga de mi abuela. Bueno, ella habló de que había tenido algunas diferencias o algunas dificultades en su relación con su abuela, pero bueno, no era algo que sonara tan interesante. Sin embargo, creo que ella lo dijo con mucha fluidez, con mucha soltura, con mucha propiedad. Ella también era una mujer muy firme, sobre todo su mirada era muy firme en el momento en que hablaba, se veía muy dueña de sí, muy segura. Fue una buena respuesta. De repente, cuando tú hablas de cosas un poco más trágicas, entre comillas, una persona que hubiese dicho que tuvo un accidente o que sufrió una pérdida, o que siempre eso sensibiliza más al público, e impacta más, estará algo más trivial, más cotidiano. Bueno, todo el mundo ha tenido diferencias o problemas relacionándose con sus familiares, no era nada así fuera de contexto, pero ella creo que resolvió muy bien la pregunta. La tercera fue Miss Australia, Bonnie Delfos, una mujer bellísima que gozó de mucho favoritismo y de muy buenos puntajes en el concurso de Miss Universo 1993. La pregunta se la hace Glenn Daniels. También es una pregunta que hemos escuchado en reiteradas oportunidades en Miss Universo y en otros concursos, pero también es una pregunta muy pertinente. ¿Cuál crees tú que es las ventajas y desventajas de ser una mujer hermosa? Eso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero no deja de ser interesante pulsar la opinión de una Miss sobre ese tema. Y más ahora, cuando el concepto de la belleza ha seguido siendo tan escrutado por la sociedad y el tema de los concursos de belleza y su vigencia dentro de la sociedad. Así que bueno, vamos a escuchar cuál fue su respuesta para analizarla luego. Una de las desventajas de ser hermosa es que la gente piensa que porque uno es hermoso no tiene con qué pensar. Yo no creo que esto es necesariamente así. Bueno, una pregunta, como les dije, bastante trillada, si se quiere, y una respuesta que era bastante predecible. ¿Cuál es el gran conflicto que hay con el tema de la belleza y las mujeres bellas? Que la mayoría de la gente piensa o quiere creer que las mujeres bellas son brutas, no son inteligentes, no tienen otro tipo de cualidades, no son capaces de más nada sino de exhibirse. Así que bueno, era perfectamente predecible que por ahí se podía ir la respuesta probablemente, y así fue. Si ustedes dan un vistazo por aquí esta noche, verán que tenemos aquí 79 hermosísimas jóvenes, todas inteligentísimas, y todas podemos competir en un certamen como este, que es la ventaja. Ella era una chica muy serena, quizás no tenía esa firmeza y ese histrionismo que tenía Venezuela o que tenía Estados Unidos, era un poquito más reservada.
Pero bueno, la respuesta creo que también fue buena. Habló de ese punto, pues, de que siempre tiende a haber ese mito de que las mujeres bellas no son inteligentes. Y bueno, en cuanto al tema de las ventajas, ahí yo creo que ella hubiese podido decir algo distinto. Dijo que bueno, que la ventaja era que podían concursar en un certamen como ese, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad, si nos ponemos a ver, aunque esa respuesta no sea políticamente correcta y quizás no le caiga bien a mucha gente, el atributo de la belleza abre muchísimas puertas y sirve para muchísimas cosas en el mundo, no solamente para concursar en un certamen, sino para obtener muchas cosas, sea justo o injusto, pero así parece que es. El cuarto turno le correspondió a Miss Puerto Rico, Dayanara Torres. Su pregunta se la hizo AJ Kitt, creo que era un deportista. Y es una pregunta que a mí en lo particular me parecía facilísima y un poco insípida. ¿Qué es lo mejor de tu país? ¿O qué es lo mejor de vivir en tu país? O sea, es una pregunta sencillísima que se la estás poniendo en bandejita de plata, porque toda Miss debe estar preparada para hablar de su país y más de las cosas positivas de su país. Difícil hubiese sido que le hubiese preguntado ¿qué es lo malo de tu país? ¿O qué es lo que no te gusta de tu país? Ahí sí entras en un conflicto, porque casi ninguna Miss ni ningún personaje público en general le gusta hablar cosas negativas de su propio país. Pero aquí le estás preguntando todo lo contrario. ¿Qué es lo mejor que tiene tu país para vivir en él? Vamos a escuchar su respuesta. Bueno, yo considero que mi país tiene muchas de las cosas que principalmente nosotros podemos brindarle al mundo. Por ejemplo, puedo decir que tenemos playas como en Hawái, si queremos ver castillos como en España, junglas como en África, castillos y puentes como en London. Bueno, en mis universos, esos años finales de los 80 y principios de los 90 habían ganado mujeres muy centradas, muy maduras. Bárbara Palacio, Cecilia Bolocco, Pontit Naquiróncono, ¿quién más? La misma Michelle McLean. Eran mujeres que se proyectaban como mujeres más profesionales, más adultas, menos niñas, con más seguridad, con más aplomo. Y, sorry por mis amigos puertorriqueños que también a lo mejor se van a molestar por lo que voy a decir, Dayanara no proyectaba eso. O sea, la que se veía más insegura, la que se veía menos plantada, la que se veía más nerviosa era ella. Por todo, por lo que decía y cómo lo decía. Y creo que es una gran experiencia y es un gran país para mí y estoy muy orgullosa de representarlo. ¿Vas a traducir? Se notaba mucho, por ejemplo, que era muy atropellada en la manera en que hablaba, no habían pausas, sino que ella hablaba una seguidilla de cosas tras otra como para que no se le fuera la idea. Su lenguaje corporal demostraba inseguridad, las muletillas que tenía, que bueno, a lo mejor en el público que no hablaba español no lo notaba tanto, pero en el caso de los que hablábamos español sí se notaba bastante. Entonces, yo de verdad nunca me imaginé que pudiera ganar, porque no tenía ese perfil que tenían todas las ganadoras o muchas de las ganadoras recientes del concurso de Miss Universo, que como les estaba diciendo, eran mujeres muy seguras, muy aplomadas, que se veían muy profesionales, un poquito más adultas inclusive en edad. Dayanara era jovencita. Entonces, en realidad fue para mí muy sorpresivo su triunfo. Pero bueno, no estamos analizando su triunfo, sino su respuesta. Y en este caso, me parece que no era una mala respuesta. Era una pregunta fácil, la verdad. Y creo incluso que ella se centró mucho en la parte, vamos a decir, del escenario natural de Puerto Rico y las condiciones geográficas, que quizás no eran tan relevantes o no hubiesen levantado tantos aplausos como si hubiese hablado de algún valor humano. Destacar el gentilicio del puertorriqueño, la solidaridad, la honestidad, lo que siempre se suele decir en este tipo de preguntas, pero que hubiese sido mucho más
hubiese podido ser mucho más ovacionado por el público que esto que dijo que era algo más bien geográfico, digámoslo así. Entonces yo creo que de verdad la respuesta fue una respuesta buena, pero nada sobresaliente, y sobre todo no me gustaba mucho, no me gustó su forma, porque se veía muy insegura. No se veía una mujer plantada, se veía una niñita muy insegura. Pero tuvo algo que muchos de hecho afirman que fue lo que la despegó y le terminó de dar el favoritismo del jurado, que hasta ese momento nunca la había tenido entre las primeras, que fue cuando le dijo al traductor o al intérprete si iba a traducir lo que ella había dicho, porque eso era una cosa larguísima, y ella misma se dio cuenta de que no le había dado tiempo suficiente al intérprete para que tradujera lo que ella había dicho. Lo dijo de una manera muy simpática, un poco hasta ingenua, y muchos afirman que allí fue donde finalmente se coronó, porque marcó una diferencia. Ese jurado aparentemente no estaba buscando una mujer tan plantada o tan segura o con ese tipo de proyección, sino que bueno, se decantaron por una chica más ingenua, que se veía más frágil, que se veía más natural, más inocente, y bueno, eso es perfectamente viable también, eso puede suceder. Yo no hubiese votado por ella, pero el jurado le gustó quizás esa manera de mostrarse que ella tenía y que ella tuvo esa noche del Miss Universo 93. La siguiente fue India, Namrata Shirotka, que le tocó la pregunta de Michael Dorn, un actor también, entiendo, norteamericano. Le preguntó si le gustaría vivir para toda la vida, valga la redundancia, si le gustaría vivir para siempre, mejor dicho. Vamos a escuchar cuál fue su respuesta. Yo no querría vivir para siempre, porque primero no creo que se pueda vivir para siempre, así que no me gustaría vivir para siempre. Creo que es evidente que fue una respuesta muy floja. La pregunta en realidad no me parecía tan difícil. Es un poco ese tipo de juegos de si tuviese la oportunidad de saber algo de tu futuro que quisieras saber, si pudieras cambiar algo de tu pasado que quisieras cambiar. Bueno, es un poco entrar en el mundo de las suposiciones, pero bueno, se presta para reflexionar sobre cosas que pueden ser interesantes, y ella no lo hizo. En realidad dijo, no creo que se pueda vivir toda la vida para siempre, así que no me gustaría vivir para siempre. fue inclusive hasta redundante, y la manera en que lo dijo fue como si le diera flojera responder. Entonces, allí definitivamente, indudablemente fue la peor de esa ronda, cosa rara porque las chicas de la India suelen ser muy buenas en oratoria, sobre todo en aquella época destacaban mucho por eso, pero esta chica de verdad botó su clasificación. Físicamente no me gustaba, pero bueno, en caso de que hubiese podido entrar al top 3, pudo haberlo hecho si hubiese dado una respuesta mucho más sólida, y en realidad fue todo lo contrario. Finalmente, Paula Andrea Betancourt, Miss Colombia, cuya pregunta fue realizada por María Conchita Alonso, que por cierto confesó después que ella era su gran favorita. La pregunta era, cuéntanos algo que no le hayas contado antes a la prensa. Muchos podrán decir, ¡ay, pero qué pregunta tan fácil! En realidad, más que fácil, me parece una pregunta insípida. Está bien, yo estoy de acuerdo en que no hay que preguntarle a las misses por situaciones complicadas y de temas que ellas no tienen por qué manejar, pero este tipo de preguntas que son tan simples a veces no favorecen, porque es difícil dar una respuesta que levante aplausos a partir de una pregunta que no tiene mucho sazón, como podríamos decir. Vamos a escuchar su respuesta para analizarla luego. Bueno, que soy una persona muy sencilla, muy honesta, y me pueden llegar muy fácil a mí. En realidad la respuesta no fue mala. Ella habló
de lo que muchas veces la gente quiere destacar de sí mismo, que es ser sencillo, cercano. Y vengo de Colombia, el país más lindo, con la gente más linda, con el calor más humano más lindo, que tenemos muchas cosas que mostrar. Esta es Colombia, Paula Andrea Betancourt. Luego se fue por el lado de su país, del país que ella estaba representando y de las bondades de su país. Estaba un poquito también acelerada, la veía parecida en ese sentido un poco a Dayanara, de esas mujeres que no tienen pausas y hablan y hablan y hablan y hablan porque están nerviosas. Creo que, en mi opinión, las dos que quedaron como ganadora y primera finalista eran las que se veían más nerviosas. Pero bueno, dio una respuesta aceptable, nada del otro mundo, pero estuvo bien. Bueno, aquí sí es verdad que fuera de todo nacionalismo, como se los dije al principio, tengo que decir que la respuesta de Milka Chulina fue lejos, a leguas, la mejor. Es que inclusive me parece que es de las mejores de la historia del concurso de Miss Universo. Y no era una pregunta tan fácil, la verdad. Creo que ella estuvo estupenda en su contenido, en la forma en que lo dijo. Luego inclusive hubo una situación divertida porque Dick Clark la mandó a reunirse con las otras compañeras y no le dio chance a que se quedara para que el jurado votara por ella, y entonces hubo una especie de broma entre ellos dos que me pareció muy divertida, que le sumó un poquito de simpatía a Milka, que siempre se mostraba pues muy en su papel de Miss. Entonces creo que realmente fue la mejor, sin duda. Otra que me pareció que respondió muy bien fue Estados Unidos, pero quizás físicamente no me gustaba tanto. Entonces, mis tres finalistas hubiesen sido Venezuela, Colombia y Australia, haciendo pues la sumatoria entre lo que es la belleza física y cómo respondieron. Pero bueno, el jurado tuvo otra opinión y ya sabemos que la decisión favoreció finalmente a Miss Puerto Rico, Dayanara Torres. Estoy seguro de que algunos estarán de acuerdo con lo que dije en el programa del día de hoy y tienen otra perspectiva u otra percepción de lo que ocurrió en esa ronda de preguntas del Miss Universo 93, y también me encantará leerlos y que compartan conmigo sus criterios y sus opiniones al respecto. Bien, este ha sido nuestro programa del día de hoy en Expediente Miss, analizando la ronda de preguntas del Miss Universo 93. Los espero muy pronto, hablando de algún otro tema relacionado con el mundo de los concursos de belleza. Gracias por escucharnos y gracias por seguirnos.